Está el licenciado Francisco Javier Solares, analista internacionalista, ya en comunicación con nosotros. Licenciado, le agradezco mucho por este contacto para hablar de este tema que genera preocupación mucho más por la crisis mundial económica que se vive y esta polarización que intenta hacer Estados Unidos, y esperando también la respuesta de otros países que parecería que están a la espera, simplemente agazapados para intervenir. ¿Cómo ve la situación mundial ahora con este ataque de Estados Unidos? Muy buenos días, César. Es un gusto conversar con el programa, contenidos. Y bueno, a ver, el mundo está a la expectativa de la situación que se puede agravar o puede generar un camino hacia una negociación en base a un diálogo diplomático, sobre todo por las consecuencias que va a generar el ataque, que ha generado el ataque de los Estados Unidos contra las centrales de enriquecimiento uranio del régimen teocrático de Irán. ¿Por qué hay bastante expectativa, pero a la vez preocupación? Sobre todo por las condiciones en las cuales se está pretendiendo poner freno a este conflicto de una manera consensuada o de una manera violenta. La manera consensuada puede ayudar justamente a que la situación en Irán pueda dar un giro de 180 grados con relación a los nuevos destinos que pueda tener la teocracia iraní, tomando en cuenta de que dejar de lado ya la búsqueda de un armamento nuclear puede darle una situación de mayor de mayor paz a la zona del Medio Oriente y sobre todo garantizar la seguridad del Estado de Israel, porque ese es uno de los principales objetivos en realidad de lo que ha sido este ataque. Y en segundo lugar, por otro lado, la preocupación que se genera en la medida de que no pueda darse soluciones consensuadas, no solamente porque pueda haber un conflicto con mayor enfrentamiento militar, sino también por las acciones que pueda realizar Irán en relación al frenar justamente el tránsito del petróleo por el estrecho de Hormuz, que es un lugar geoestratégico por donde circula el 22% de la producción de petróleo en el mundo y cuyos destinos justamente del petróleo, de este petróleo pesado, es justamente Europa y los Estados Unidos. Entonces, ¿qué generaría esto? ¿Qué consecuencias trae? Trae consecuencias negativas para la economía internacional, tomando en cuenta de que el precio internacional del crudo puede elevarse y esto va a generar sobre todo un mayor costo en el transporte y la producción de varios productos y sobre todo de la industria de estos países altamente desarrollados. Ahora, si los países desarrollados tienen problemas o van a tener consecuencias económicas muy altas, obviamente los países subdesarrollados tienden a perder el doble. Sobre todo Bolivia. Bolivia es un país que no produce petróleo, ya no produce gas y es altamente dependiente de la compra de hidrocarburos, de los derivados de los condensados y líquidos, en este caso gasolina y diésel. Entonces, claro, para el gobierno se le pone cuesta arriba porque tendría que pagar mucho más por la importación de estos hidrocarburos, situación que Bolivia no cuenta con los recursos para poder hacerlo. Ahora, licenciado, ¿por qué Estados Unidos cree usted que decide atacar? Parecía que iba a dejar solo a Israel en un principio, luego de los ataques de Israel a Irán, y de repente, si siquiera ir al Congreso sin pedir permiso, Trump decide atacar. ¿Qué muestra esto? ¿Qué pretende mostrar Trump con esto? En primer lugar, hay que tener en cuenta de que el Partido Republicano tiene un alto apoyo electoral de grupos judeocristianos. Eso es importante, es decir, una base clave del Partido Republicano son los grupos judíos, las comunidades judías en los Estados Unidos, que también son grupos que financian las campañas electorales. Hay una influencia
muy grande sobre la política norteamericana, sobre todo exterior, de estos grupos también religiosos, pero también tienen una incidencia directa dentro del Partido Republicano porque también hacen lobby o también tienen representantes, o podríamos decirse aquí parlamentarios dentro de la Cámara de Representantes, el Senado, que de una u otra forma, digamos, representan ese apoyo a Donald Trump. Ahora, por otro lado, también no nos olvidemos que Israel también forma parte, o es un aliado más que estratégico para la proyección de los intereses norteamericanos, sobre todo con las empresas petroleras en la zona del Medio Oriente. Sobre todo en estos últimos años, digamos que garantizar la seguridad de Irán es clave, sobre todo para mantener una presencia de los Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump en semanas y meses pasados realizó una gira por el Medio Oriente, su primera gira después de haber sido electo, que le ha traído resultados positivos para la política exterior norteamericana, pero sobre todo también para el gobierno israelí. Tiene una alianza estratégica de más de 600 mil millones de dólares, sobre todo con Arabia Saudita para la compra justamente de armamento, intercambios, con Qatar la misma situación, más de 2.000 millones. Ha reconocido el gobierno sirio después de la salida de Bashar al-Assad. Entonces son justamente acciones muy estratégicas en política exterior que le sirven sobre todo para que la región del Medio Oriente no puede entrar en una volatilidad mayor o no puede estallar justamente en función al ataque que ha tenido con Irán, es decir, lo ha aislado a Irán, pero también por otro lado también ha sido un bofetazo para el Partido Demócrata, tomando en cuenta de que la culpa de que Irán pueda tener acceso a armas nucleares es porque el gobierno de Biden no realizó ninguna acción preventiva. Ahora, ¿y la postura de Rusia y China que han condenado esto, pero que todavía no se han metido? ¿Esto puede generar alguna alianza? ¿Usted cree que en esta búsqueda del poder mundial, del poder global, puede haber algún riesgo de que o Rusia o China se inmiscuyan también en esto? Perdón, no le escuché la última parte, por favor. Le decía que si hay algún riesgo, más allá de solamente haberse pronunciado el gobierno de Rusia y el régimen chino respecto a los ataques de Estados Unidos, rechazando obviamente esto, ¿hay alguna posibilidad? ¿Usted cree que se puede generar alguna alianza con estos dos países, entre Irán y estos dos países, que podría generar también un conflicto bélico más grande? Mire, en primer lugar, la salida de la dictadura de Al-Assad en Siria, que estaba sostenida sobre todo por Rusia y también por China, prácticamente eso se ha perdido. Es decir, estos países, tanto Rusia como China, han perdido un aliado estratégico. Si bien China es un financiador del gobierno iraní a cambio de petróleo, porque el petróleo iraní no puede ser vendido libremente en el mundo porque tiene sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, hay intereses que no van a prosperar, creo yo, en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, porque para empezar Rusia no puede abrir un segundo frente de batalla. Ya está acorralado con el tema de Ucrania y los recursos económicos son muy limitados. No se olvide que incluso los rusos están llevando soldados norcoreanos para poder pelear en la guerra porque ya no tienen casi soldados que quieran ir a pelear por su país. Entonces, claro, eso tiene un costo económico al igual también que el armamento. Entonces, por un lado, Rusia, por otro lado, China, es muy difícil que se pueda involucrar o tratar de darle un apoyo al gobierno iraní de manera directa. ¿Por qué? Porque, para empezar, los intereses, sobre todo chinos, están más enfocados ahorita en este momento en el tema del Asia-Pacífico y su situación, sobre todo con Taiwán,
pero proteger más que todo intereses económicos es lo que más le interesa. Entonces yo creo que un involucramiento militar es muy improbable. Y muchas personas hablan de que puede haber una tercera guerra mundial, etcétera, pero es muy difícil, digamos, que esto suceda tomando en cuenta de que muchos de estos países tienen armamento nuclear. Entonces nadie va a querer justamente generar un enfrentamiento mucho mayor, porque obviamente no le conviene a nadie. La destrucción de uno o varios es pérdida para todos. Ahora, licenciado, el pronunciamiento de la ONU asegurando que es una peligrosa escalada en una región ya al límite y amenaza directamente la paz y la seguridad internacional, es lo que dijo Antonio Guterres el día de ayer respecto a esto. En relación a esto, usted hablaba de dos caminos. ¿La ONU podría ser clave para que esto no vaya por el camino violento, sino por el diálogo? ¿Perdón? Le consulto si la ONU en este sentido podría ser clave para que no se vaya por el tema de la violencia, sino más bien por el otro lado. Sobre el tema de las Naciones Unidas, hay que entender de que Naciones Unidas ha perdido mucho de su potencial, digamos, de acción en relación a generar sobre todo escenarios de consenso y de diálogo. Las mismas Naciones Unidas ya no tienen la fuerza, los organismos internacionales tienen poca credibilidad y sobre todo carecen en este momento de cierta legitimidad. En este sentido, por ejemplo, la diplomacia directa que va a generar la Unión Europea es uno de los mejores escenarios. El Consejo de Seguridad podrá tomar determinaciones, pero no tienen una fuerza coercitiva para hacerlo cumplir. Por más de que usted pueda sancionar, a que el Consejo de Seguridad quiera sancionar a un país por haber violado el derecho internacional, aludiendo diferentes causas, eso no va a ser posible de que se pueda cumplir. Entonces, en este momento, los organismos internacionales como Naciones Unidas simplemente pueden hacer un llamado a la búsqueda de diálogo y de paz, que es uno de los objetivos, pero más de eso no lo pueden hacer porque al final de cuentas son los propios estados quienes buscan su propia salida. Muy bien. Licenciado, le agradezco mucho por el análisis y por este tiempo. Muchísimas gracias, tengan un buen día.